Muy buenas tardes. Da inicio la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, proceda por favor a verificar el quórum legal y dar cuenta con los asuntos listados para esta sesión pública. Buenas tardes. Se hace constar, magistrado presidente, que el pleno de este honorable tribunal se encuentra debidamente constituido con la presencia de todos los magistrados que lo integran. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son un procedimiento especial sancionador, un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano y 6 juicios de inconformidad con las claves de identificación y nombres de las partes, que fueron precisados en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Son los asuntos programados para esta sesión, magistrado presidente, señores magistrados. Muchas gracias. Ahora se procede al desahogo del primer punto del orden del día relativo al procedimiento especial sancionador número 01 del año 2018, el cual fue turnado a la ponencia a mi cargo y se somete a la consideración de los magistrados que integramos este pleno, por lo que solicito al licenciado Michael Alberto Banda Espinosa proceder a dar lectura a la síntesis de dicho proyecto, así como sus puntos resolutivos. Con su autorización, señores magistrados, procedo a exponer las consideraciones y puntos resolutivos propuestos en el proyecto de la siguiente manera. En el presente asunto se resuelve respecto a una denuncia ante la Comisión Estatal Electoral en contra del ciudadano Manuel Braulio Martínez Ramírez, de la revista denominada El Semanario de Nuevo León y de quien o quienes resulten responsables por las presuntas violaciones a la normatividad electoral consistentes en el uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada y actos anticipados de precampaña, derivadas de la publicidad fijada en anuncios panorámicos. Sobre el particular, de las constancias que obran en autos y la correspondiente valoración de las pruebas aportadas por las partes y de las recabadas por la autoridad sustanciadora, en el proyecto se propone tener por acreditada la existencia de los anuncios panorámicos objetos de la denuncia, sin que se advierta del mismo hecho elemento alguno tendiente a demostrar la aplicación de recursos públicos para la difusión de la publicidad denunciada, ni la promoción personalizada del servidor público alguno. De igual forma, se considera que no se actualizan los elementos personal y subjetivo de los actos anticipados de precampaña, en virtud de que ha quedado demostrado que la publicidad denunciada se encuentra protegida por la libertad comercial, de expresión e información, al tratarse de una publicación de carácter periodístico. En razón de lo anterior, se plantea al Pleno de este colegiado determinar la inexistencia de la infracción objeto de la denuncia. En consecuencia, los puntos resolutivos propuestos en el proyecto son: primero, se declara la inexistencia de las infracciones atribuidas a Manuel Braulio Martínez Ramírez, impactos, frecuencia y cobertura en medios SA de CV, vendor publicidad exterior SDRL de CV, así como a Juan Magallanes Robles, director general del Semanario de Nuevo León, en los términos precisados en la presente sentencia. En consecuencia, se revocan las medidas cautelares decretadas dentro del procedimiento especial sancionador. Segundo, notifíquese personalmente a las partes y por oficio a la Dirección Jurídica de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. Ciudadano magistrado, esta es la síntesis del proyecto y los puntos resolutivos propuestos. Gracias, señor magistrado. Está a su consideración del proyecto. Sin observación. Sin observación. Secretario General de Acuerdos, tenga bien recabar el voto de cada uno de los magistrados, por favor. Atento a la solicitud del ciudadano magistrado presidente, procedo en sus términos a tomar la votación del proyecto relativo al procedimiento especial sancionador número 1 del año 2018. Doctor Gastón Julián Enríquez Fuentes, el sentido de su voto. Por favor. Licenciado Carlos César Leal Isla García, el sentido de su voto. En contra, formulando voto. Maestro Jesús Eduardo Bautista Peña, el sentido de su voto. A favor. Dada la votación obtenida, me permite informar al Pleno que el proyecto de cuenta ha sido aprobado por mayoría, formulando el magistrado licenciado Carlos César Leal Isla García voto particular en contra, conforme lo establecido en el artículo 316, fracción segunda de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, el cual se engrosará la sentencia definitiva. Muchas gracias. Ahora se procede al desahogo del segundo punto del orden del día relativo al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número 004 del año 2018, el cual se somete a la consideración de este pleno por parte del magistrado Carlos César Leal García, y le solicito entonces al secretario de proyectos, el licenciado Rafael David Santana Corte, proceda a dar lectura a la síntesis de dicho proyecto, así como sus puntos resolutivos, si es tan amable. Con mucho gusto. Con su autorización, señores magistrados, procedo a exponer las consideraciones y puntos resolutivos propuestos en el proyecto de la siguiente manera. En el proyecto correspondiente al JDC 4-2018 se propone confirmar en lo combatido el acuerdo impugnado, al resultar inoperantes los argumentos manifestados por el actor con base en los razonamientos, normas y criterios citados en el mismo. En la especie, el actor impugna el acuerdo dictado por el Consejo General de la Comisión Estatal, por el que se resuelven las solicitudes de modificación a la fecha única para la conclusión del periodo para recabar respaldo ciudadano por los aspirantes a una candidatura independiente en el proceso electoral 2017-2018.
manifiesta que la negativa contenida en el acto reclamado se basa en una indebida interpretación y aplicación de las normas atinentes, pues argumenta que por inclemencias del tiempo las personas se resguardaban dentro de sus hogares para protegerse del frío intenso y no le abrieron, por lo que no pudo obtener las firmas necesarias. Ahora bien, se tiene que el promovente no se inconformó oportunamente en contra de los lineamientos y la convocatoria correspondientes, por lo cual consintió su contenido. Esto es, conforme a las reglas de tramitación del juicio ciudadano, tenía un plazo de 5 días para impugnar los acuerdos relativos a tales determinaciones, situación que no aconteció, tornando su omisión en consentimiento tácito, por lo que se propone declarar inoperantes los argumentos hechos valer. Asimismo, debe decirse que en la demanda no se desprende un combate frontal a los razonamientos que son sustento de dicho acuerdo, circunstancia por la cual se propone reiterar lo inoperante de los agravios hechos valer. Además, cabe destacar que el frío intenso que se alega no puede ser considerado como caso fortuito o fuerza mayor, pues para que esto se actualice, los acontecimientos deben revestir las características de imprevisibilidad y generalidad, lo cual no sucedió. Luego entonces, toda vez que es un hecho notorio que no se estuvo ante una emergencia climatológica imprevisible y general, ni tampoco por el fenómeno térmico estuvo comprometido el funcionamiento de la aplicación móvil, no se justifica bajo ese argumento la prórroga solicitada. Con base en lo anterior y demás consideraciones contenidas en el proyecto, los puntos resolutivos propuestos son: primero, se confirme en lo combatido el acuerdo impugnado. Segundo, notifíquese personalmente al actor y por oficio a la autoridad demandada. Ciudadano magistrado, esta es la síntesis del proyecto y los puntos resolutivos propuestos. Muchas gracias, señor secretario. Señor magistrado, ¿está a su consideración el proyecto? ¿Sin observación? Sin observación. Secretario general, de acuerdo, tenga bien recabar el voto de cada uno de los magistrados. Atento a la solicitud del ciudadano magistrado presidente, procedo en sus términos a tomar la votación del proyecto relativo al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número 004 del año 2018. Doctor Gastón Julián Enríquez Fuentes, el sentido de su voto. A favor. Licenciado Carlos César Leal Isla García, el sentido de su voto. A favor. Maestro Jesús Eduardo Bautista Peña, el sentido de su voto. A favor. Dada la votación obtenida, me permito informar al Pleno que el proyecto de cuenta ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Agotados los puntos anteriores, se procede ahora al desahogo de los últimos 6 puntos del orden del día relativos a los juicios de inconformidad número 09, 10, 11, 12, 13 y 14, todos del año 2018, los cuales fueron turnados previamente a los magistrados que integramos este pleno para la formulación del proyecto de resolución respectivo, por lo que solicito al secretario doctor Bruno Refugio Carrillo Medina proceda a la lectura a la síntesis de dichos proyectos, así como de sus puntos resolutivos, si están amables. Con gusto, con su autorización, señores magistrados, procedo a exponer las consideraciones y puntos resolutivos propuestos de los proyectos de la siguiente manera. Síntesis que de forma conjunta presenta a los magistrados de este Tribunal Electoral de los proyectos de resolución correspondientes a los juicios de inconformidad 9, 10, 11, 12, 13 y 14 del 2018. El 31 de enero de 2018, el PAN presentó ante esta autoridad jurisdiccional 6 juicios de inconformidad en contra de los acuerdos dictados por la Comisión de Quejas y Denuncias, correspondientes a los procedimientos sancionadores 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del 2018, mediante los cuales se desecharon los procedimientos pretendidos en contra de diversos institutos políticos. En los escritos de demanda, el promovente alega que cada uno de los desechamientos aprobados por la Comisión de Quejas y Denuncias están basados en una cuestión de fondo al estar sub judice la materia del mismo, lo cual genera, a consideración del actor, una incongruencia, puesto que, por una parte, la responsable decreta que no existe violación a la ley electoral y, por otra, que se está en proceso de verificación del cumplimiento del artículo 132 del citado cuerpo normativo. Asimismo, el PAN manifiesta que los acuerdos impugnados carecen de las formalidades esenciales al provenir de una autoridad incompetente, puesto que el fundamento contenido en el artículo 35 del Reglamento de Quejas y Denuncias contraviene el ordenado en el artículo 366 de la Ley Electoral, que otorga la competencia respectiva al Pleno de la Comisión. En ese tenor, en los proyectos se propone que los respectivos acuerdos de desechamiento dictados deben ser revocados, lo anterior al haber sido emitidos por una autoridad incompetente y adolecer de incongruencia interna, conforme a lo expuesto y a los razonamientos contenidos en cada sentencia. En consecuencia, los puntos resolutivos propuestos en cada uno de los proyectos son: primero,
Se revoca el acuerdo combatido para los efectos precisados en la presente sentencia. Segundo, notifíquese personalmente al actor, por oficio de la autoridad demandada, y a la dirección jurídica de la Comisión Estatal Electoral. Ciudadano magistrado, estas son las síntesis de los proyectos y los puntos resolutivos propuestos. Muchas gracias, señor secretario. Señor magistrado, está a su consideración el pleno. También sin observación. Igual, sin observación. Bien. Señor secretario general de acuerdos, tenga bien recabar el voto de manera conjunta de cada uno de los magistrados. Atento a la solicitud del ciudadano magistrado presidente, procede en sus términos a tomar la votación de manera conjunta de los proyectos relativos a los juicios de inconformidad números 9, 10, 11, 12, 13 y 14, todos del año 2018. Doctor Gastón Julián Enríquez Fuentes, el sentido de su voto. A favor de todos. Licenciado Carlos César Lealida García, el sentido de su voto. A favor. Maestro Jesús Eduardo Bautista Peña, el sentido de su voto. A favor de los proyectos. Dada la votación obtenida, me permito informar al Pleno que los proyectos de cuenta han sido votados por unanimidad. Muchas gracias. Al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las 16 horas con 11 minutos del día 14 de febrero del presente año, se da por concluida la presente sesión. Muchas gracias.